vamos a hablar en este tema de los polígonos. En el primer apartado hablaremos de polígono y sus elementos. Como definición, un polígono no es más que una figura plana formada por segmentos consecutivos que cierran una región del espacio. Esto, gráficamente, si lo dibujamos, no es más que, recordad que un segmento era una línea, era una recta, que era finita. Por lo tanto, un segmento podría ser, no era más que una recta que estaba limitada por ambos lados y por tanto no era infinita, ¿sí? Por lo tanto, es una figura plana, por lo tanto en dos dimensiones, y que además formada por segmentos consecutivos que cierran una región del espacio. Significa que yo tomo un conjunto de segmentos que cierran un espacio interior y esto se denomina polígono. Lo que ocurre es que esto tenemos múltiples formas de hacerlo. Vemos que este, por ejemplo, tiene 5 segmentos, este 4 segmentos, algo de este estilo también es un polígono, ya que son un conjunto de segmentos que cierran un espacio interior. También tenemos tenemos tantos como nos dé la gana de tener, ¿vale? Lo único que debemos tener presente es que, en este caso, el número de segmentos va variando y el ángulo que forman entre ellos también va variando en función de lo que yo quiera. Por ejemplo, esto no dejaría de ser otro polígono, ¿de acuerdo? Vale, estos dos polígonos, este tipo de polígonos se clasifican en dos tipos: los regulares y los irregulares. Aquellos que son regulares son aquellos que tienen los lados, los ángulos y los lados iguales. Por ejemplo, de este conjunto, los regulares podrían ser este y este, ya que aquí los lados son exactamente iguales y los ángulos que tenemos en el interior entre cada uno de los segmentos, estos lados, también son iguales. Aquí ocurre lo mismo y aquí ocurre lo mismo. A este le llamaremos cuadrado, a este pentágono y a este triángulo. El resto, aquellos que los ángulos a veces varían o los lados varían en su longitud, por lo tanto los llamaremos irregulares, ¿sí? Vamos a ver los elementos de todos los polígonos, tanto regulares como irregulares. Todos los polígonos tienen 4 elementos que son muy importantes que tengáis siempre presentes y sepáis qué son. Que son los lados, a los cuales llamaremos n. n será el número de lados. Por lo tanto, los lados son los segmentos que limitan nuestro polígono, ¿sí? Luego tenemos los vértices, que son el punto donde estos lados se encuentran. Este lado y este lado se encuentran en este punto de aquí. Por lo tanto, eso será un vértice. Vamos a ver, un lado en este caso, por ejemplo, este sería n, n, n y n. En este caso, bueno, no sería n, sería un número, llámale L si queréis, L, L, lado, lado y lado. Y aquí más de lo mismo, lado, 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 lado. Aquí vemos que n en este caso será igual a 1, 2, 3, 4 lados, 4, y aquí n será igual a 5, ¿sí? Los vértices hemos dicho que eran los puntos donde se cruzan estos lados. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, y en este caso tendremos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? El ángulo interior, en este caso, cuando hablamos de ángulo interior, hablamos del ángulo que hay entre cada uno de los lados. En este caso, aquí tendríamos un ángulo interior, aquí teníamos un ángulo interior, aquí un ángulo interior y aquí también. Y en este caso, tenemos estos ángulos que son los ángulos interiores de este polígono, ¿sí? Hay una fórmula para saber cuánto miden los ángulos interiores, en este caso, que dice que es n menos 2 por 180 grados. Esta fórmula lo que nos está dando es la suma de todos los ángulos. Es decir, suma de los ángulos interiores. Y por lo tanto, en este caso, esto va en función del número de lados. A mayor sea el número de lados, mayor será la suma de los ángulos interiores. ¿Esto para qué sirve? Sirve porque muchas veces nos pedirán cuánto mide este ángulo.
Y yo sé que como es un polígono regular, este ángulo mide lo mismo que este y que este. Por lo tanto, si yo sé cuánto mide, por ejemplo, la totalidad, yo luego divido entre, en este caso, 4 y tendré cuánto vale cada uno de los lados, cada uno de los ángulos, perdón. Por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula a ver qué ocurre. En este caso, la suma de los ángulos dará igual a n menos 2, en este caso 4 menos 2 son 2, por 180. Y esto da 360 grados. Eso quiere decir que la suma de todos estos 4 ángulos da 360 grados. Ahora en este caso, si yo quiero saber cuánto vale alfa, que lo llamaré este ángulo, alfa no será más que 360, que es lo que mide todo, partido entre 4. Y este caso da 90 grados. Es un ángulo recto. Vamos a ver aquí. Aquí la suma será 2 veces... en este caso, en n menos 2 será 5. Menos 2 son 3 por 180. La multiplicación de 3 por 180 da 540. Ahora, en este caso, lo que debería hacer yo es, si quiero saber cuánto vale alfa, alfa será igual a 540 partido entre 5, ya que tengo 5 ángulos interiores. Y esto da 108 grados. ¿Sí? Esto nos servirá muy a menudo para encontrar los ángulos y para poder jugar un poquito y encontrar algunas incógnitas que nos irán preguntando. Último de los elementos importantes es la diagonal. La diagonal, en este caso, es la recta que une un vértice con los otros que no sean contiguos. Es decir, en este caso, aquí cogemos este vértice, no podemos ir a este porque ya directamente es un lado, no podemos ir a este porque ya directamente es un lado, pero en este caso tenemos este. Otra diagonal que podríamos tener sería, voy de este vértice y solo puedo ir hasta aquí. Porque para aquí ya es un lado, para aquí es un lado. Y en este caso puedo ir hasta aquí solo, que ya estaba hecho. Y de este caso solo puedo ir hasta aquí. Por lo tanto, aquí están las diagonales. La fórmula de cuántas diagonales puede tener mi polígono viene dada por n menos 3 partido entre 2. En este caso, número de diagonales será igual a, en este caso en 4 por 4 menos 3 partido 2. 4 menos 3 da 1, por 4 da 4, partido entre 2 es igual a 2. Es cierto, podía tener 2 diagonales. Si vamos a ver el caso del pentágono, que tiene 5 lados, bueno, vamos a hacer primero el número de diagonales, a ver si es cierto. Es igual, en este caso sería 5 menos 3 partido 2. 5 menos 3 da 2, por 5, 10, partido 2 da 5. Veamos si es cierto. Voy a uno de los vértices. Aquí no puedo ir, porque ya es un lado. Aquí sí. Aquí también. Y aquí puedo ir, aquí ya no. Me quedo bloqueado, no, es un lado. Vamos a este vértice. ¿Puedo ir aquí? No. Aquí sí. Y aquí sí. Vale, vamos a este. De aquí puedo ir aquí, ya está hecho. Y de aquí puedo ir aquí, sí. A los otros dos no puedo hacer nada. Y de aquí ya está todo dibujado, de aquí ya está todo dibujado. Contemos cuántas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y ya está, porque ya las hemos contado todas. De nuevo, vamos a pintarlas para que veáis. Vamos a marcarlas, por ejemplo con el negro. En este caso tenemos 1, esta línea está marcada. 2, esta línea está marcada. 3, esta línea está marcada. 4, esta línea está marcada. Y ya solo nos queda esta, porque esta ya está marcada, por lo tanto 5. Son 5 el número de diagonales, ¿sí? Esto os servirá mucho, no ahora, pero más adelante, para hacer ciertos cálculos, os ayudará bastante. Un pequeño truco que a veces os puede ser útil, y es que a veces os pedirán el ángulo interior de un polígono muy feo. Vamos a ver, por ejemplo, vengamos aquí. Pongamos que tenemos este polígono
que es sumamente feo, tiene muchos lados, o por ejemplo algo del estilo así. Y digamos que yo en este caso no tengo el calculador, así que esta fórmula, que aquí parecía muy sencilla, se complica un poco más, porque 540 entre 5... bueno, esta fórmula aquí se complicaba. Un truco muy bueno es que penséis que podemos hacer triángulos dentro de cada uno de los polígonos. Es decir, yo vengo aquí y digo, trazando las diagonales desde un vértice, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Porque ya de aquí a aquí ya no puedo, de aquí a aquí no puedo porque es un lado. Por lo tanto, ese se ha convertido en este caso 1, 2, 3, 4 triángulos. ¿Sí? Fijaos que bueno. El triángulo, pensemos qué fórmula tiene. ¿Cuánto miden los ángulos de dentro de un triángulo? El triángulo tiene 3 lados. En este caso, el ángulo interior sería 3. 3 menos 2 da 1, por 180 da 180 grados. Es decir, un triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Ahora es tan sencillo como multiplicar así y ya está. No importa cuántos lados tenga, solo miraré, lo convertiré en pequeños triángulos y multiplicaré por 180 y así de sencillo. Más de lo mismo, en este caso haré así, así y así. En este caso era el mismo, aunque eran polígonos diferentes, porque tenían la fórmula diferente, son polígonos irregulares, tenían el mismo número de lados. Y por lo tanto, 4 triángulos, 4 por 180, lo que dé. Y muchas veces os ayudará eso, ya que el cálculo a veces se puede complicar un poco. Para acabar, vamos a ver los elementos de los polígonos regulares. Recordad que había dos tipos de polígonos, los regulares y los irregulares. Pues solo para los regulares encontraremos unas propiedades que son muy interesantes, que son el centro, el radio y el apotema. Llamemos por ejemplo al centro C, y el centro no es más que el punto que equidista de cada vértice, es decir, es un punto dentro de esta figura que está a la misma distancia de cada uno de los vértices. En este caso, todos sabemos ya que el centro es este. Es el punto que está a la misma distancia de cada uno de los vértices. El radio no es más que el segmento, es decir, una recta que es finita, que une el centro con cada uno de los vértices. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar este de aquí. Por lo tanto, esta recta de aquí la llamaremos radio. Y por último, el apotema. El apotema es aquella distancia del centro al punto medio de un lado. Es decir, tomemos por ejemplo este lado de aquí, el punto medio está aquí, y la recta que va desde el centro hasta el punto medio la llamaremos apotema. Esto nos ayudará también mucho para el cálculo de propiedades dentro de polígonos, o cuando tengamos cuerpos con volúmenes. En este caso también nos ayudará mucho. Cuerpos de volumen son aquellos cuerpos que están en 3D. En este caso, hasta ahora hemos visto que los polígonos eran en 2 dimensiones, pues a veces veremos cuerpos que están en 3 dimensiones, tipo una pirámide o una esfera. Entonces ya este tipo de cálculos y de elementos los trabajaremos mucho.